Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de discusión y análisis. Como ustedes observaron, nuestro tema este día es implicaciones educativas de la enseñanza virtual ante la pandemia COVID-19 en nuestras tres grandes instituciones: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional. Miren ustedes, antes de presentar a nuestros estimados profesores, yo les quisiera decir que, bueno, la pandemia a todos nos agarró por sorpresa. Muchos de nosotros no teníamos idea de que nos íbamos a ver inmersos en este tipo de procesos virtuales, educativos. Muchos de nosotros somos maestros de enseñanza presencial, sobre todo en aquellas áreas y carreras, como es el caso de mi escuela, pues, que evidentemente pues, la enseñanza virtual no satisface para nada la situación. Entonces, la idea de este espacio es que nuestras compañeras, nuestro compañero, pues nos ayuden al análisis. Al análisis, no pretendemos de ninguna manera que esto sea definitivo, son aportes que nosotros queremos darle a nuestras comunidades, porque sí es necesario, ¿verdad?, que en todos los ámbitos, tanto de docentes, de estudiantes, de nuestros compañeros trabajadores, pues se pueda estar continuamente comentando y sacando conclusiones, pero conclusiones que nos tomen la posibilidad de que hagamos acciones para la transformación y beneficio de nuestras instituciones. Bueno, sin más preámbulo, le vamos a pedir a bueno, voy a presentarles primero. Nos acompaña la doctora María de la Luz Arriaga Lemus, académica e investigadora de la Facultad de Economía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña Abelardo Mariña Flores, académico investigador de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y también está con nosotros nuestra querida amiga María del Rosario Trejo García, profesora e investigadora de la UPICSA, una unidad interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Administrativas del IPN. Y el que habla, Rafael Guerrero, profesor Rafael Guerrero, de la Escuela Superior de Medicina del propio Instituto Politécnico Nacional. Bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra a María de la Luz. Si nos haces favor de establecer tu intervención, por favor, María de la Luz. Gracias. Bueno, muchas gracias al compañero profesor Rafael Guerrero por la invitación. Creo que es una iniciativa muy importante. Bueno, como vieron, el tema es implicaciones educativas de la enseñanza virtual ante la pandemia en la UAM, UNAM y PN. Es un tema muy importante y yo quiero abordar muy rápidamente tres grandes apartados, digamos, en mi presentación. Lo primero es qué está en juego en este momento. Y lo segundo es qué es lo que vivimos los profesores, las profesoras, tanto de básica como de educación superior, en momentos en los cuales nos ordenaron irnos a nuestras casas a iniciar un ensayo de virtualidad para la enseñanza. Después quiero hablar sobre las condiciones del regreso y lo que sería elementos para una agenda de lucha. Por supuesto, va a ser puntos muy breves, en donde después tendremos la oportunidad tal vez de irlo desarrollando. Bueno, lo primero es que esta pandemia es mundial, como todos sabemos. No está en juego nada más un impacto o una propuesta para la educación mexicana, sino que esto está sucediendo a nivel mundial. ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, algo que generalmente no vemos tiene que ver con, primero, que al masificarse la educación virtual, lo que colocó en el centro es quién o quiénes están en el posible control de todo lo que va a acontecer en la educación en el mundo. Y esto nos lleva a que son grandes monopolios, son plataformas, grandes grupos. O sea, estamos en una plataforma ahorita que es Zoom
hemos aprendido a fuerza ahora sí que, de golpes, el manejo de las plataformas, no solo de Zoom, de Google, del Facebook, en fin. Bueno, son grandes grupos monopólicos. Pero además, cuando hablamos de esto, lo que yo quiero colocar es que estos grandes grupos monopólicos lo que hacen es colocar a la sociedad en una condición de mayor vulnerabilidad, porque ellos van a tener el control, la vigilancia de todo lo que coloquemos en línea. El segundo elemento es que esta pandemia y los ensayos en educación, lo que hizo fue manifestar o poner de relevancia la inequidad, la desigualdad. Entonces, hay una gran exclusión de millones de niños y jóvenes en el mundo para poder acceder a elementos educativos en línea. El otro elemento es que tenemos una invasión de la privacidad. Va a haber un control de todos nuestros datos. Y el otro elemento, que tal vez debería ser el más importante para maestros y maestras, es que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación no colocan a la pedagogía en el centro. O sea, es más hacerlo a un lado totalmente y se vuelve en una situación de instrumentalidad de la enseñanza. Entonces, creo que esto es algo muy importante. Lo segundo que quiero anotar tiene que ver con qué vivimos. Vivimos en este periodo, desde marzo a la fecha, una improvisación impresionante. Lo otro fue la invasión de nuestro espacio físico, porque algunos tenemos la fortuna de tener un lugar, estoy hablando de profesores, un lugar para tener una computadora propia, pero hay otros compañeros y compañeras que tienen que compartir la computadora con sus hijos, con su esposo o con sus compañeros, amigos, etcétera, y no tienen un espacio. Bueno, pensemos en los jóvenes, ¿no? Muchos de los estudiantes de licenciatura, yo doy en clase en licenciatura, tenían que estar con su teléfono porque no podían acceder a una computadora. Incluso el internet no estaba bien. Si uno les decía, pon por favor tu cámara, era imposible, tenían que apagar la cámara porque si no, no se oía, se cortaba. El otro es que en las condiciones de trabajo nos ampliaron la jornada laboral, nos quitaron la división entre lo que es nuestra jornada normal y lo que es la atención a los estudiantes. Creo que esto es muy importante. No se diga la pedagogía, o sea, prácticamente nos improvisaron. Las autoridades estuvieron más preocupadas por justificar la normalidad que por realmente garantizar condiciones de un aprendizaje significativo. Y el otro elemento que quiero abordar muy rápidamente por el tiempo es cuáles son las condiciones que se nos imponen para el regreso. Primero nos dijeron regresamos en mayo, después en junio, después en julio. Ahora ya nos dicen que es imposible el próximo semestre empezar presencialmente. Bueno, yo me niego, y varios profesores que hemos platicado, a que sea un destino manifiesto, la virtualidad. Yo creo, como dijo el profesor Rafael, somos profesores preparados para dar nuestras clases de manera presencial. A mí no me interesa ser maestro de educación a distancia. He tenido que aprender algunas cosas en el trayecto, pero no es esa mi vocación. Mi vocación es ser docente. Disfruto mucho el contacto y la esencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo colectivo, la interacción, el desarrollo de habilidades y de capacidades socioemotivas, en fin, o socioemocionales. Esto es muy importante. Entonces, la virtualidad debe ser asumida como excepcionalidad. No aceptemos que por una doctrina del shock nos impongan que ya, a partir de ahora, se van a despedir profesores porque la virtualidad lleva también la supresión de puestos de trabajo en el mundo. No estoy hablando nada más de docencia. Entonces, esto es algo muy importante. Entonces, debe ser asumida como excepcionalidad. Tiene que haber garantías en las condiciones de trabajo para lo que son
las jornadas, lo que son el pago, porque es un esfuerzo adicional, la reducción de estudiantes por grupo, en fin, creo que aquí hay mucho de lo cual debemos de hablar. No solo la garantía de las condiciones de higiene y seguridad. Lo otro, el control de la pandemia es responsabilidad de los estados. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad individual, pero ellos tienen que garantizar las condiciones. Por lo tanto, tenemos que exigir que se hagan cargo del problema, porque si no, entonces resulta que no vamos a poder hacer nuestra vida más que virtual todo lo que resta de los muchos años que me queden por vivir, como a todos ustedes. Entonces, creo que esto es algo muy importante. Creo que en términos de agenda de lucha necesitamos exigir el acceso universal a Internet, casi como un derecho humano, porque eso se está imponiendo. Si no, vamos a tener una deserción escolar impresionante. Lo otro, como agenda de lucha, tiene que ser que tiene que haber legislación y normar el funcionamiento de las grandes empresas transnacionales que tienen las plataformas. ¿Cómo garantizamos el que nuestros datos no sean vendidos o usados como se les pegue la gana? Lo otro es que tenemos también que exigir el derecho a la privacidad y que se asuma por parte del colectivo que no podemos aceptar esta antidemocracia, este autoritarismo en la definición de las políticas educativas. Tiene que haber una, no solo consulta, sino una participación de profesores y estudiantes en las definiciones. Estamos hartos de que nos hagan a un lado a profesores, a colegios, y bueno, los sindicatos que cumplan con su responsabilidad, porque tampoco nos defienden, ¿no? Entonces creo que esto es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos que avanzar en la investigación de lo que significan los impactos de estas tecnologías en educación. Eso es una tarea de todos y todas. Gracias. Sí, ahora le pediríamos a nuestro amigo Abelardo si nos hace favor con tu intervención. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, les quiero destacar que en la UAM esto de la enseñanza remota se ha desarrollado en el marco del Programa Emergente de Enseñanza Remota, ¿sí? Sobre las implicaciones educativas de este programa, seré muy sincero. En realidad, las implicaciones educativas, tenemos algunos elementos para juzgar, pero todavía son muy parciales, ¿sí? Pero les voy a platicar, el caso de la UAM es muy diferente al de la UNAM. En el caso de la UAM, la instrumentación de este programa emergente, sí pasó por la reunión de los órganos colegiados, ¿sí? Nuestro máximo órgano colegiado, el colegio académico, es el que ha estado conduciendo las discusiones y la aprobación de todas las etapas de las medidas que se han tomado durante esta emergencia. Entonces yo creo que eso es interesante destacarlo. Les doy una rápida visión de qué pasó en la UAM. Hubo circunstancias fortuitas que nos han ayudado, yo creo que a darle no improvisación. Creo que no hemos improvisado en la UAM a pesar de las condiciones de incertidumbre. El distanciamiento empezó el 20 de marzo. A nosotros nos tocó bien porque logramos terminar nuestro trimestre el 17 de marzo, el trimestre 99O. Tuvimos una huelga muy larga el año pasado, entonces apenas estamos terminando el último trimestre del año pasado, el 17 de marzo de este año. Se pospusieron las evaluaciones de recuperación y se reprogramó el inicio del trimestre hasta julio, ¿sí? Perdón, hasta el 10 de agosto inicialmente, ¿sí? Entonces, ahí nos quedamos en suspenso. Pero durante este largo periodo intertrimestral, cabe destacar que se empezó a trabajar en la posibilidad, ¿sí?, de introducir algún tipo de enseñanza semipresencial o remota. Y en la UAM particularmente es interesante porque el trimestre último del año pasado
habíamos comenzado con la implementación de programas, 3 programas pilotos de licenciatura en modalidad semipresencial, no sustitutivos de la enseñanza presencial, sino complementarios. Entonces ya existe una comisión que había preparado los programas, había capacitado profesores y establecido guías de seguimiento y evaluación, ¿sí? Entonces ese es un antecedente interesante porque esta comisión ya existía. Además, cuando se aplica la inscripción para el trimestre primero de este año, el que se suspendió, se planteó un cuestionario a todos los inscritos, ¿sí?, sobre condiciones de accesibilidad a Internet de los alumnos. Eso nos llevó en el proceso de planeación del programa emergente, ¿sí?, a establecer un programa de becas en especie en donde se repartieron casi 5,000 tablets con tiempo de Internet a aquellos alumnos que en el cuestionario habían señalado que tenían poca posibilidad de acceso a Internet. Asimismo, se contrató Zoom para todos los profesores. Una primera prueba, ¿sí?, fue la aplicación vía remota de los exámenes de recuperación del último trimestre del año pasado, entre el 4 y el 7 de mayo. Entonces, hubo antecedentes específicos que nos permitieron ir planeando este programa. La discusión colegiada ha sido muy, muy importante porque aquí en la UAM el colegio académico se reunió desde el 17 de abril para reprogramar el trimestre que empezaba el 11 de mayo. Posteriormente, cuando se vio la evolución de la pandemia, se volvió a reunir en julio, ¿sí?, para reprogramar el trimestre, el nuevo trimestre hasta el 10 de agosto. Entonces, el trimestre de otoño, ¿sí?, empezará hasta el 10 de agosto. Es importante destacar que en la planeación de la educación remota ha habido participación de las divisiones, departamentos y coordinadores de los distintos órganos colegiados, los académicos y los divisionales, ¿sí? Asimismo, en el colegio académico se estableció una comisión en donde participan autoridades, profesores, trabajadores administrativos y alumnos para hacer un seguimiento y evaluación del programa de enseñanza remota. ¿Cuál fue el objetivo de este programa en la UAM? Uno, dar cierta certidumbre a los alumnos que estaban muy inquietos, no sabían si se iba a perder el trimestre, si iba a haber trimestre, cierta certidumbre. Segundo, restablecer lazos comunitarios. Ha habido la posibilidad de que la comunidad permanezca en contacto a través del desarrollo de esta actividad sustantiva de la docencia. Y como espacio de socialización, como decíamos el otro día, si no hubiéramos instrumentado algo de este tipo, pues ya estaríamos trepándonos en las paredes y en los techos sin hacer nada, ¿no? ¿Cuáles han sido las características del programa en la UAM? La flexibilidad, ¿sí? Para los profesores se planteó la enseñanza remota, ellos decidirían 3 niveles de complejidad, bajo, medio y alto, desde programas a partir de envío de documentos, de ensayos a través de correo electrónico, sería el bajo. El mediano es la utilización de plataformas como el Zoom, espacios virtuales. Y el alto es a través de aulas digitales especializadas, ¿sí? Para los alumnos, la flexibilidad en qué ha consistido. Flexibilización total en términos de que ellos pueden dar de alta, han podido dar de alta, de baja, de cambios sin límites, sin los límites que establece la legislación para tiempos normales. Se eliminó la no acreditación tanto en las recuperaciones como en este trimestre virtual. O sea, el alumno se inscribe. Si abandona o si no aprueba, no aparece la NA en su expediente. Tampoco se registra este trimestre para fines del tiempo límite que tienen los alumnos para concluir sus estudios. ¿Cuáles han sido los problemas que hasta el momento hemos detectado? Ya se señaló, hay imposibilidad de enseñanza no presencial en cursos, talleres, laboratorios, ¿sí? Fundamentalmente, evidentemente, de ciencias básicas y de la salud, ciencias básicas e ingeniería, en menor medida de ciencias y artes para el diseño y son ciencias sociales y humanidades. La desigualdad e inequidad que se han hecho manifiestas, ya existían, pero se hacen muy fuertes con respecto a equipo de cómputo, conectividad, acceso a espacios de trabajo adecuados.
El problema pedagógico también lo señalaba María de la Luz. Nosotros aquí vemos, no hay programas pedagógicos para enseñanza remota, pero tampoco había muchos para enseñanza presencial. Poca flexibilidad de algunos profesores y poca conectividad de alumnos. La parte de la laboral también ha sido interesante. En el caso de la UAM, sí, nos quedamos con evaluaciones que no habían concluido para ingreso de profesores temporales. Eso ya se ha subsanado porque al reunirse los consejos divisionales se han podido aprobar prórrogas de algunos profesores y se han programado plazas temporales. Y va a haber reunión de comisiones dictaminadoras también en línea para evaluar a los temporales que van a entrar. Asimismo, por el lado de nuestros sindicatos, se han establecido también mesas de trabajo entre las autoridades de la UAM y el sindicato. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Sí? En la UAM en particular, hemos decidido, se reunió el colegio académico el viernes pasado, que el examen de admisión se va a hacer en línea para los 50,000 aspirantes. ¿Sí? Hay un programa interesante. Primero se va a hacer una evaluación piloto, se van a detectar problemas y luego se va a aplicar el examen en línea. La idea es que todos los 50,000 inscritos para aspirantes van a tener la oportunidad de presentar el examen. Vamos a ver cómo se va evolucionando, quiénes tienen restricciones y cómo enfrentarlas. Y con esto ya termino. Se aceptó también el viernes pasado que el programa de enseñanza remota se va a aplicar en el próximo trimestre hasta diciembre. Esto en la perspectiva de que nota que hay rebrotes en todos los espacios donde se ha ido eliminando la sana distancia. Sin embargo, quedó claro que para los cursos que requieren actividades semipresenciales, ¿sí? Se va a hacer un programa para que en el momento en el que se pasara a semáforo verde, si sigue lo de los semáforos, se empiece a tener actividades semipresenciales en las unidades en el próximo trimestre. Para ello, efectivamente, ya se está planeando el acondicionamiento de los espacios en las instalaciones. Con esto concluiría yo. Estamos en proceso de evaluación. Tenemos una comisión de colegio académico que está en eso. Estamos haciendo un programa intensivo de mesas redondas, de conversatorios, en donde participan todos los miembros de la comunidad para ir ordenando esta discusión en términos de sus implicaciones tanto inmediatas como de largo plazo, algunas de las cuales ya planteó claramente María de la Luz. Muchas gracias. Ahora le pediríamos a nuestra amiga Rosario que nos haga su intervención, por favor. Sí, muy buenas tardes. Agradezco la invitación del compañero Rafael Guerrero a este conversatorio que me parece muy necesario, útil, para poder intercambiar reflexiones y análisis que nos permitan visualizar en qué condiciones estamos y qué viene para esa nueva normalidad. Bueno, el Instituto Politécnico Nacional ha vivido de manera similar a las otras universidades esta situación de la pandemia, pero también con algunas particularidades. En un principio pudimos observar que se le apostó a ampliar el calendario nada más, porque pues no se veía que esto tuviera una larga duración. Se pensó con otras experiencias pasadas que retrasando o ampliando el calendario, con esto se iba a resolver esto y que esto sería de manera temporal. Pero la misma situación y la misma evolución de la pandemia, pues nos permite darnos cuenta que la situación rebasó las posibilidades de resolver el problema ampliando el calendario escolar. Y entonces, bueno, pues lo que sucedió fueron situaciones pues muy fuera de lo planeado, porque realmente yo creo que no había un plan de contingencia para atender esta situación. Realmente lo que ha sucedido en el Instituto Politécnico Nacional es un sistema de atención a los grupos y a las clases emergente. No es realmente un sistema de educación a distancia. La educación a distancia parte de
otras premisas, está perfectamente planeado, se cuenta con una plataforma propia para ello, y yo diría que la forma en que hemos venido atendiendo los grupos que venían, bueno, que son de educación presencial, pues no es propiamente educación a distancia, yo le diría ahí una cuestión de simulación, un remedio de educación a distancia, una cuestión de sustitución emergente utilizando estos recursos tecnológicos, pero realmente no podemos hablar de que en esta pandemia los grupos que venían, que son de educación presencial, estén atendiéndose tal cual como es la educación a distancia. Yo además soy estudiante del sistema de educación a distancia en el Instituto Politécnico Nacional, y bueno, pues hay unas diferencias tremendas entre lo que realmente es educación a distancia y esta manera de atender de manera emergente y temporal, dada la pandemia, los grupos de educación presencial. A mí me parece que más allá de la situación pues de que no se pierda el semestre, de que pues sigamos avanzando en estas condiciones, la atención a nuestros alumnos, hay un problema muy serio de fondo que de alguna manera ya lo han comentado los anteriores colegas. Es el problema del aprendizaje, es el problema del conocimiento en sí. Yo creo que además de preocuparnos, por supuesto, de la protección a la vida, de nuestra seguridad a nuestra salud, de nuestra seguridad personal, yo creo que nuestra responsabilidad académica y moral sí es preocuparnos sobre el proceso educativo de nuestros estudiantes, del proceso formativo de nuestros estudiantes. Yo creo que sí hay un problema de fondo que hay que analizar en términos de qué pasó o qué está pasando en este periodo con el aprendizaje mismo. ¿Aprendieron nuestros alumnos? ¿Qué dificultades de aprendizaje hubo? ¿Cómo queda el aprovechamiento escolar? ¿En qué situación se coloca el conocimiento de nuestros estudiantes en este proceso? Quienes tuvimos la oportunidad de estar en contacto con nuestros alumnos, un gran número de nuestros compañeros docentes con los que hemos intercambiado, nos decían que muchos de nuestros estudiantes no se sentían cómodos, no se sintieron seguros, y que muchos de ellos sintieron que no aprendieron, que en muchos de los casos pues entendieron que los maestros atendieron la situación como pudieron, con las posibilidades que tuvieron a su alcance, pero que esto pues sí tuvo un impacto en su aprovechamiento escolar. Me parece que ese es un punto que no podemos soslayar, que tenemos que dedicarle más tiempo porque estamos ante una situación contingente que está generando problemas al interior del propio proceso formativo, ¿no? Entonces yo creo que sí tendríamos que profundizar más en ello, porque si de por sí en condiciones normales el proceso educativo tiene dificultades en cuanto a la calidad de la enseñanza, en cuanto a los procesos propiamente formativos, pues en estas condiciones creo que se ven que me parece que el Instituto Politécnico Nacional sí debió haber hecho una consulta institucional a la comunidad politécnica, porque entendemos que pues ellos desde sus funciones pues hicieron una planeación o están haciendo una planeación de un sistema híbrido, pero me parece que en esa planeación sí debe estar presente las propuestas y los análisis de quienes vivimos en vivo y quienes tenemos la experiencia de trabajar los procesos formativos. Me parece que atender la educación, la formación de nuestros estudiantes bajo estas condiciones, pues es entendible, pero esperemos que sea temporal, porque no podemos sustituir sobre todo la educación presencial con la que veníamos trabajando con estos sistemas, utilizando las plataformas
tecnológicas, porque la escuela es toda una institución social en donde pues la interacción, la socialización, la educación es todo un proceso de intercambio cultural, intercambio intelectual, son procesos humanos que en educación presencial nos estamos viendo, digamos, ante una obstaculización con este tipo de plataformas, sobre todo porque en algunos sectores se piensa que las plataformas tecnológicas pues pueden sustituir la educación presencial y yo considero que no es así, menos en determinados saberes, en determinados tipos de formación, como las ingenierías, medicina, biología, en donde me parece que estos procesos no pueden ser sustituidos por estas plataformas digitales, que como ya lo había dicho María de la Luz Arriaga, pues se crea, ¿no? El edu business llamado, ¿no? De todo el negocio esto de lo educativo, ¿no? En donde estas compañías pues van a imponer una agenda educativa que puede poner en riesgo todo el andamiaje y todo el proyecto de la educación pública, nosotros como universidades públicas. Entonces yo creo que sí tenemos que estar muy alertas de este tipo de procesos, de que, bueno, pues es una situación extraordinaria, la estamos salvando con lo que tenemos a la mano. Creo que las carencias del instituto fueron muy visibles, ya de alguna manera lo comentó María de la Luz. Nosotros no tuvimos la oportunidad de que a nuestros alumnos les ofrecieran tabletas, ¿sí? Ni tampoco equipos de cómputo. Y pues también tenemos muchos estudiantes de provincia que tuvieron que irse a sus lugares de origen y que no tuvieron la conectividad, y esto llevó a la deserción o llevó también a que estos jóvenes se dieran de baja temporal. Esas cosas pues no pueden hacerse de lado, y también pues reconceptualizar a la educación en estos momentos, de que pues una computadora y una plataforma digital no pueden sustituir a la institución escolar, más cuando la mayoría de los grupos en el instituto, la mayoría de las carreras, pues estudian en educación presencial por la filosofía histórica de nuestro Instituto Politécnico Nacional, que es la formación técnica, y que está sujeto a la preparación en laboratorios, en talleres, que es difícil sustituirla de esta manera. Entonces, pues yo creo que tenemos que seguir reflexionando y también compartir esta serie de planteamientos, porque así como hay un sector que analizamos estas contradicciones, estos problemas, pues también hay un sector que no hay que dejarlo de reconocer, que están entusiasmadísimos y que hacen toda una apología de la educación virtual, planteando que ahora sí, esta es la oportunidad y que no nos podemos escapar y que esta es la educación del futuro y que esto es para adelante, y yo creo que no. Yo creo que cada cosa en su lugar. Hay un sistema de educación a distancia que está perfectamente planeado y que ahí está, pero también hay un sistema de educación presencial que tiene otros propósitos, que tiene otras características y que requiere de la atención presencial en laboratorios, en talleres, en esa interacción alumno-maestro, en donde se construyen muchos procesos de conocimiento. Y bueno, también sin dejar de considerar que pues muchos de los miembros de la comunidad académica del Poli pues ya son de edad bastante avanzada, son de edad que por alguna manera no están muy familiarizados con el uso de estos recursos tecnológicos, lo cual dificultó también la atención a los estudiantes. Ahora sí que la situación nos rebasó, y me parece que resolver la situación de atender a los estudiantes, de atender las clases,
no es solamente reportando si cumplimos o no cumplimos, si atendimos a cuántos alumnos y a cuántos no, sino vuelvo a insistir a que lo que está en juego es el propio proceso formativo, el propio proceso intelectual, la preparación de nuestros estudiantes, el aprendizaje mismo y su conocimiento en su trayectoria académica. Me parece que esa es la parte más importante y más sustancial, ¿no? de este proceso, de cómo atender, cómo resolver, cómo ver realmente qué sucedió en este proceso, ¿sí? Y cómo tratar de resarcir, ¿no? Ese daño a lo mejor que hubo a este proceso de formación que no fue, pues no fue lo mejor porque, bueno, estábamos en condiciones extraordinarias, pero bueno, esto implica que tenemos que seguir analizando y construir alternativas, pero considero que esas alternativas no pasan de manera absoluta y necesariamente por el uso de estas plataformas digitales, ¿no? Sobre todo porque se pone en juego algo muy importante que es un bien de la sociedad, que es la educación pública. Y la educación pública no es un negocio. La educación pública es una función y una obligación del Estado para con nuestros niños y nuestros estudiantes, y por ello, pues aún en estas condiciones debemos de buscar condiciones para que sean lo menos dañino posible. Claro, considerando también y teniendo siempre presente que la vida de la comunidad, pues tampoco puede ponerse en riesgo, sobre todo que pues hemos sabido que han muerto muchos miembros de la comunidad universitaria en el instituto. Nos enteramos por el día de ayer que hay 85 muertos de la comunidad politécnica, entre ellos pues muchos profesores, pero yo creo que la inteligencia, el ingenio y la creatividad como educadores que somos de universidades públicas, tenemos que ponernos a crear y a generar opciones que permitan en todo este proceso trabajar en condiciones pues más propicias, en el que pongamos en la menor situación de riesgo el conocimiento y la formación, que esa es la esencia de las universidades públicas, la preparación, el conocimiento, la tranquilidad de nuestros estudiantes y su desarrollo personal e intelectual. Eso es lo que yo quisiera yo plantear. Y bueno, pues esperemos que nos podamos seguir comunicando e intercambiando y que nuestros colegas pues puedan observar que hay distintos ángulos de análisis, el de la autoridad, el de los investigadores, el de los académicos, pero también el de los que tenemos una perspectiva crítica y una postura en defensa de la educación pública. Sí, gracias, Rosario. Si me deja nada más puntualizar algunos aspectos, partiendo de lo que nos decía inicialmente nuestra compañera María de la Luz. Esta es una situación temporal. Nosotros no podemos reconocer esa llamada normalidad, nueva normalidad, ¿verdad? No. Nosotros, habrá una normalidad, eso sí, está avanzándose la ciencia. También hay broncas ahí muy fuertes con la cuestión de los tratamientos, con el problema de las vacunas, pero tenemos la esperanza de que a más tardar el año que entra pueda haber resoluciones en torno a estos problemas y podamos regresar a la normalidad. Claro, una normalidad que antes, como dice Rosario, criticábamos. Ahora estamos criticando esta situación temporal que nos ha venido a afectar a todos. Pero esto nos debe llevar también a extender nuestra discusión hacia lo que discutíamos y lo que criticábamos de nuestros modelos de enseñanza. Yo creo que hay que sacarle provecho a esta situación. Se están en este momento acuñando términos como el corona teaching, ¿verdad? Que es el conjunto de afectaciones que trae consigo, pues, en la educación este tipo de procesos virtuales o semipresenciales,
y que efectivamente están dejando déficits importantes educativos. Mire, por ejemplo, en el caso de la educación médica, los muchachos desde el muy inicio están en el anfiteatro, en los laboratorios, adquiriendo pues un conjunto de habilidades importantísimas, ¿verdad?, que les permita después pasar una etapa clínica para el diagnóstico, tratamiento, etcétera. En el área de la salud pública también, el contacto con la comunidad ya nos está dando, ¿no? Nuestra escuela siempre fue pilar en el desarrollo de programas sociales, donde los alumnos en sus materias sociales, inmediatamente el contacto con la comunidad. Todo esto es déficit. O sea, hay que reconocer que hay un déficit importante de la educación en este proceso. Ese déficit tiene que inventariarse forzosamente, o que aceptamos ya el déficit. Y los muchachos que se vieron afectados, ya, ahí nos vemos, van a salir así. No creo. Las instituciones están obligadas a establecer estrategias, ¿verdad?, estrategias para poder solventar estos déficits. Se requerirá readecuaciones curriculares, ¿verdad?, para estas generaciones que van saliendo. Es necesario, ¿verdad?, ver hasta dónde podemos más o menos empalmar esta situación, porque si los dejamos ir así, ya aceptamos el déficit, ¿verdad? Los muchachos ya con sus grandes deficiencias, sobre todo en áreas, en el Politécnico domina la educación práctica, técnica, tecnológica. Imagínense si ese no es un gran hueco que se deja el proceso educativo. Yo quería dar estos señalamientos agregando las aportaciones de ustedes. Miren, por limitaciones de tiempo, porque les habíamos comentado de que estos videos son, pues tratan de ser un poco restrictivos en el tiempo para que la gente que nos observe de nuestras comunidades pues, tenga oportunidad. Dejaríamos nada más aquí una muy breve conclusión de parte de ustedes y daríamos por término. No pretendemos de ninguna manera, como decimos al principio, abordar todo, ¿verdad?, sino dejar planteamientos y en posteriores ocasiones nos veríamos, seguiríamos tratando este u otros temas. Entonces yo les pediría que hicieran ustedes una breve conclusión. Si te parece, María de la Luz, iniciar con tu conclusión. Sí, muy breve, porque además creo que no abordé lo que eran los impactos específicamente en la UNAM. Muy breve. En la UNAM no hubo una planificación, con el ejemplo que da Abelardo sobre la UAM, no hubo eso, y no hay una evaluación cualitativa de qué pasó en este periodo, y ya nos están imponiendo un modelo que le llaman híbrido, pero con unas dificultades muy grandes, como que escuelas completas como, imagínense, ciencias, química, medicina, esas facultades van a regresar todo en línea. Y otras escuelas, el 100% de los grupos de primer ingreso, el primer semestre escolar, va a ser en línea como economía. Nosotros nos negamos porque además es el tránsito para estos jóvenes de primer semestre de un ciclo escolar a otro con una serie de dificultades y de adaptaciones necesarias. Entonces, no están tomando en cuenta a nadie, no hay consulta ni a profesores ni a estudiantes, nada. Es un autoritarismo rampante. Entonces, creo que esto es algo que ustedes deben conocer, porque eso es lo que está pasando en la UNAM. Hay un modelo híbrido sin consulta a nadie y hay adaptaciones por escuelas. Bueno, y lo último que quisiera decir, yo creo que lo que tenemos que poner en el centro, creo que es un elemento común en todos los que participamos en este momento, en este conversatorio, es efectivamente qué educación para el momento que estamos viviendo y lo que sigue. Y en ese sentido, creo que necesitamos una educación crítica, científica, laica, y creo que deberíamos de recuperar los lemas de nuestras tres instituciones. Estamos en una educación en donde la técnica se ponga al servicio de la patria, en donde nuestra raza hable por nuestro espíritu, en una casa abierta al tiempo. Gracias. Sí, Abelardo. Sí, muy breve. Yo creo que hay tres elementos fundamentales y que hay que poner énfasis. Uno,
el carácter emergente de esta enseñanza remota, ¿sí? Efectivamente, tenemos que combatir cualquier idea de que esto va a sustituir a la enseñanza presencial. Creo que en la UAM no tenemos esa perspectiva, ¿sí? Y lo que estamos explorando más bien es cómo combinar la enseñanza semipresencial con la enseñanza presencial para coadyuvar a ampliar la oferta educativa de nuestras instituciones, para cumplir el mandato constitucional de que todos los mexicanos tengan acceso a la educación superior. Segundo elemento que yo creo que es importante, ¿sí? Yo creo que es lo que más ha hecho diferencia en el caso de la UAM, es la colegialidad en el debate, la discusión y la toma de decisiones. Tenemos una estructura de órganos colegiados que es imperfecta, ¿sí? Son órganos de representación, no son participativos, pero de todos modos sirven de espacio para intercambio de ideas y de procesamiento incluso de disidencias. Entonces, eso le ha dado mucha fortaleza a la instrumentación de este programa emergente porque todos los órganos colegiados ya están funcionando. Entonces, hay que reforzar la colegialidad e incluso ampliar la colegialidad. Finalmente, yo creo que es muy importante efectivamente, no dejemos de lado los costos que ha habido, como bien se señalaba, ¿sí? Y tenemos que ir instrumentando un programa de medidas remediales para los afectados en distintas dimensiones. En la UAM, los cursos que se han ofrecido son cursos en donde desde los propios departamentos y planes y programa y coordinaciones de estudios se consideraba que no era requerida la presencialidad. Entonces, los cursos que requieren presencialidad no se han impartido, ni se van a impartir el próximo trimestre. Entonces, eso implica que vayamos preparando un programa, bueno, se está preparando ya un programa específico para cuando se regrese a una plena normalidad, ¿sí? Ese déficit se vaya resarciendo. Y bueno, finalmente, yo creo que el elemento central en el que debemos de abocarnos desde ya es el problema pedagógico. En la UAM se levantó una encuesta antes de que terminara este trimestre virtual entre alumnos y profesores, y donde hay gran coincidencia es que tenemos fuertes insuficiencias pedagógicas en nuestra institución. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que abocar todos, ¿sí? En la cuestión pedagógica en términos de los criterios que señalaba muy bien María de la Luz Arriaga de lo que debe ser la educación pública. Gracias. Sí. Sí, Rosario, por favor, tu conclusión. Sí, yo creo que, como dicen los compañeros que me antecedieron, es muy necesario hacer un análisis pedagógico de de este trayecto, para que a partir de ese diagnóstico podamos construir opciones que nos permitan resarcir estos daños y recolocar, ¿no? a nuestra formación universitaria en el nivel de ir para adelante, pero no para adelante nada más de cumplir en términos de que, o sea, aprobaron o no aprobaron, sino del aprendizaje y el conocimiento mismo. También hacer una invitación a nuestras autoridades politécnicas a que hagan una consulta, a que nos tomen en cuenta, a que nos pregunten, y nosotros seguramente tenemos muchas propuestas que hacer para que en este regreso a la nueva normalidad se tome en cuenta pues las dificultades, las carencias y las posibilidades que hay entre las diferentes áreas del conocimiento. Creo que las decisiones colectivas en este momento son muy necesarias. Yo creo que también la academia, las academias en el Instituto Politécnico Nacional, en este momento es cuando deben asumir su responsabilidad, ¿sí? Deben de asumir el trabajo que corresponde al plantear de qué manera poder trabajar en este proceso de pandemia, ¿sí? Y cómo ir resolviendo estas dificultades a las que se vieron expuestos nuestros estudiantes por esta situación de contingencia. Y por último, sí quisiera dejar planteada una situación que es un poco confrontada, ¿no? Por un lado, el interés en que podamos regresar
a la educación presencial con otras características tal vez, pero también por otro lado el temor de muchos profesores que lo han expresado de no querer regresar en lo inmediato, en los meses que están por venir, a los cursos de recuperación y a la actividad presencial. Entonces yo creo que también hay que revisar ahí la situación y poder construir alternativas, pero basadas en una consulta, basadas en un diagnóstico bien elaborado y sobre todo en este análisis pedagógico que es muy necesario de lo que pasó y de cómo podríamos resarcir estos daños y lo que venga en adelante, pues para que podamos seguir cumpliendo nuestro cometido de ser universidades generadoras del conocimiento, de la tecnología, para el bien y la transformación de nuestro país. Gracias. Bueno, miren, este espacio de discusión y análisis toca este tema de las implicaciones educativas tan importantes que se están dando en este proceso de la pandemia. Queremos decirles a ustedes que son posicionamientos personales de cada uno de nosotros. No son posicionamientos institucionales, esto está abierto a la discusión, al análisis. Ojalá estos elementos que aquí se pudieron vertir, de las cuales yo participo absolutamente y lo suscribo, ayuden, ¿verdad?, al análisis que en nuestras comunidades se tiene que hacer. Miren, por la limitación de nuestro tiempo, daríamos ya la finalidad, ya finalizar esta iniciativa. No han tanto darles las gracias a María de la Luz Arriaga Lemus, nuestra amiga de la Universidad Nacional Autónoma de México, a Abelardo María Flores, de nuestra querida UAM, y a mi amiga Rosario Trejo García, ambos de nuestra adorable institución, nuestra querida institución, Instituto Politécnico Nacional. Entonces ya no hay más. Daríamos por terminada, nos veríamos seguramente en otra ocasión. Hay muchos temas, ya lo hemos platicado en otro momento, y nos esperaremos ver en unos días para tocar otros puntos con el enfoque tan profesional y científico que ustedes hacen. Pues les agradezco la presencia a nuestros compañeros que nos están viendo en este video. Les invitamos a que participemos todos, ¿verdad?, en este tipo de análisis y discusión. Sin más preámbulo, pues les agradecemos su presencia. Gracias. Muy amables. Hasta luego. Sí, gracias.